El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Les mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús ve, es para compadecerse, es para tener misericordia, es para salvar, es para perdonar, es para liberar. Y qué importante es que tú veas esta mirada, que tú acojas esta mirada. Si eres capaz de verla, de acogerla, recibirla, pues imagínate lo que Jesús es capaz de hacer. Porque Él siempre nos está mirando. Él tiene su mirada fija en nosotros, pero nosotros no volteamos a verlo. Nosotros no le correspondemos, no oramos, no acudimos a su presencia, no le buscamos, más bien huimos, nos alejamos, nos apartamos. La carta a los Colosenses nos dice que busquemos la vida oculta con Jesús. Hay que buscar en la intimidad a Jesús para poder acoger su mirada que hará grandes cosas en cada uno de nosotros. Pues Jesús vio a toda esta gente, a toda esta muchedumbre. Dice que eran unos 4,000. Puedes imaginar que le seguían y no tenían que comer. No tenían que comer. Eran gente humilde, era gente pobre, era gente oprimida, gente con deseos de libertad. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Y ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. 2 veces. No tienen que comer. 3 días. 3 días con Jesús y sin comer. Lo más seguro que Jesús igualmente no había comido. ¿Cuánta gente hay así, hermanos, sin comer? Tanto físicamente y más espiritualmente. Y no hay nadie que se compadezca. Jesús dice que le da lástima, que le da compasión. Jesús se duele por el sufrimiento de la humanidad. Jesús no se alegra ni quiere el sufrimiento de nadie. Dios no es masoquista para deleitarse en el sufrimiento, en el dolor de los seres humanos.
¿Qué más quisiera Dios de acabar con todo esto? Pero nos dio una libertad, nos dio una voluntad de amarlo o de rechazarlo. Cada quien decide. Cada quien decide amar a Dios, rechazar a Dios, obedecerlo o desobedecerlo. Si obedeciéramos a Dios, pues hubiera más armonía, más equilibrio, más igualdad. Dios reinaría en nuestros corazones y nosotros podríamos obrar con mayor facilidad de acuerdo a su palabra, de acuerdo a como Él manda, como Él quiere, y la cosa estaría más equilibrada, pero no conocemos a Dios, ni obedecemos a Dios, y cada uno se centra en sus egoísmos, se centra en sus intereses, en sus placeres, y ahí es donde vienen las diferencias y los desequilibrios en las sociedades. Aquella gente, aquellos 4,000 han estado con Jesús 3 días, no tienen que comer. Jesús no quiere despedirlos así, porque desmayarían por el camino. Así es que Jesús echa a andar sus planes. Sus discípulos dicen: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Tenían solamente 7 panes para alimentar a 4,000 personas, toda una multitud. Físicamente imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Alimentar a 4,000 con 7 panes y unos cuantos pescados, pues no se puede. Hay muchas cosas, hermanos, que humanamente aquí no se pueden. No se pueden. Esta creación ha sido creada por Dios. Ha sido atraída a la existencia por la palabra de Dios, por Dios mismo. Y tiene su fundamento en Dios. Pero muchas de las veces queremos nosotros resolver las cosas de manera natural, de manera humana. No se puede. Dios es necesario. Dios es indispensable. Hemos de integrar a Dios en nuestras vidas si queremos ir más allá. Si queremos que esto funcione bien. De otra manera nos moriremos de hambre y de todo lo demás. Es necesario que Dios intervenga, que Dios obre, que Dios tome el control. Hemos de invitar a Dios a que venga a nuestra vida, a nuestros problemas, a nuestras dificultades, para que lo imposible lo haga posible, para que Él pueda alimentar a 4,000 con 7 panes y unos pocos pescados. Solamente Jesús lo puede hacer. ¿Cuáles son tus imposibles? ¿Cuáles son los imposibles que hay en tu vida? Humanamente no vas a poder. Humanamente no se puede alimentar a 4,000 con 7 panes y pocos pescados. Necesitamos la intervención de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos colaborar con Dios. Ponernos en las manos de Dios. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y pronunció la acción de gracias. Los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y los mandó que los distribuyeran. Hermanos nuestros, imposibles en las manos de Dios son posibles. Y Jesús nos enseña a dar gracias en los imposibles, en los obstáculos, en las barreras que humanamente sentimos. Jesús nos invita a invocarle a Él con acción de gracias,
para que Él pueda obrar lo imposible, para que Él pueda manifestarse en lugar de quejarnos y renegar y de maldecir contra Dios. Hemos de confiar en Dios, hemos de creer que Dios es bueno, que Dios es espléndido, que Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. Entreguémosle al Señor todas esas barreras, todos esos bloqueos, todos esos imposibles. Pongámoslas en sus manos y démosle gracias de poder tenerlo a Él, de poder creer en Él, de poder confiar en Él, de poder depositar en Él nuestros anhelos, nuestros deseos. De seguro que Él hará, como hizo en este texto, en este acontecimiento. Se multiplicaron los panes, se multiplicaron los peces, y aquellos 7 panes y pocos peces alcanzaron a alimentar a toda una multitud, a 4,000, y todavía dice, recogieron 7 canastos de sobras. Confiamos en Dios. A veces quedamos en callejones sin salida, quedamos bloqueados, atormentados, en situaciones que no podemos, humanamente no podemos, con un esposo alcohólico, con un hijo drogadicto, con algún hijo enfermo y demás. Elévate en la fe, cree, confía, póstrate y clama a Dios, suplícale. Dios hará, Dios se manifestará. Él es el Dios de lo imposible, Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Él es capaz de llamar a las cosas que no existen, traer a la existencia lo que no existe, y es capaz de resucitar los muertos. Dios es capaz. Dios es grande. Dios es maravilloso. Tal vez no seamos testigos de lo sobrenatural, de lo milagroso, del poder de Dios, pero podemos abrirnos. Si no nos abrimos, si no creemos, ¿cómo Dios se manifestará? Jesús le dice a Marta cuando llega 4 días después de que Lázaro ha sido sepultado, ya está descompuesto, ya está corrompido, hiede, y Jesús pide que le muestren dónde está la tumba. Marta le dice, ¿verdad que ya hiede? Que como que le da a entender que no. Pero Jesús le dice, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creerás, verás la gloria de Dios? Si crees, verás la gloria de Dios. Si creemos. Así es que comienza a creer. Y la fe es la certeza, es la garantía de las cosas que no se ven, que no se tienen y que se van a recibir. Son esas corazonadas que Dios nos da, ese yo sé, que Dios obrará, que Dios actuará, que Dios se manifestará. Es entonces que Dios puede obrar y actuar en ese corazón que es capaz de creer, en ese corazón que es capaz de cederle al Señor el corazón y la fe. Y Dios puede ahí obrar, como le dijo Isabel a María, dichosa tú, porque se cumplirá todo cuanto te fue anunciado, porque has creído. Dichosa tú que has creído, porque se te cumplirá todo aquello que te fue anunciado. Creamos, luchemos, como San Pablo lo dice, la batalla de la fe. No te dejes vencer, no te dejes quebrantar, no desistas, persevera, permanece, llega hasta el final. El que persevere hasta el final alcanzará la gloria, la gracia y la bendición de Dios. En medio de tus tormentos, quebrantos, de tus callejones sin salida, eleva un clamor a Dios y Él escuchará, Él te auxiliará, Él te socorrerá, porque te ama, porque Él te ama y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero Él espera que tú y yo sepamos creer, confiar en Él. Amén. Continuamos con nuestra celebración.